El sobre amarillento llegó un martes por la mañana, cuando Isabel Carrillo apenas había logrado conciliar 2 horas de sueño, después de un turno nocturno particularmente agotador en el Hospital General de San Pedro del Sol. El timbre insistente la despertó, y al abrir la puerta, se encontró con un notario que parecía tan sorprendido como ella de estar ahí tan temprano. «Señora Carrillo, lamento molestarla, pero tengo documentos urgentes relacionados con la herencia de su tía abuela Amalia». Isabel parpadeó, confundida. Hacía décadas que nadie mencionaba a la excéntrica Amalia, quien había vivido como una ermitaña en el centro histórico del pueblo hasta su muerte la semana anterior. Las manos de Isabel temblaron ligeramente mientras sostenía los papeles legales que acababan de cambiar su vida para siempre. Había heredado el edificio abandonado de 3 pisos en la calle Hidalgo, una estructura colonial que llevaba décadas siendo motivo de burlas entre los habitantes del pueblo. La casa de la loca Amalia, la llamaban, con sus ventanas tapiadas y su fachada descolorida, que parecía resistirse al paso del tiempo con una dignidad silenciosa pero persistente. Isabel cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo cómo el peso de años de agotamiento se mezclaba con una extraña sensación de posibilidad. A los 38 años, trabajando turnos dobles como auxiliar de enfermería para mantener a su hija Sofía de 16 años, jamás había imaginado que alguien le dejaría algo en herencia. Su familia, sus 2 hermanas exitosas, una contadora y otra maestra, y su hermano que había logrado abrir su propio taller mecánico, siempre la habían visto como la menos afortunada, la que había tomado las decisiones equivocadas, la que se había quedado embarazada joven y había tenido que abandonar sus estudios universitarios. Esa tarde, después de dejar a Sofía en la escuela y antes de su turno vespertino, Isabel decidió caminar hasta el edificio. Las calles empedradas del centro histórico crujían bajo sus zapatos blancos de enfermera, y el sol de octubre creaba sombras largas entre los edificios coloniales que habían visto pasar siglos de historia mexicana. El edificio de Amalia se alzaba entre una farmacia familiar y una tienda de artesanías, con su puerta de madera maciza pintada de un verde deslavado que alguna vez había sido brillante. La llave antigua giró con dificultad en la cerradura, como si el edificio hubiera estado esperando durante años a que alguien lo despertara de su sueño profundo. El aire interior olía a tiempo detenido, a papeles viejos y a algo indefinible que Isabel no pudo identificar de inmediato. Los rayos de sol se filtraban a través de las rendijas de las contraventanas, creando columnas doradas de polvo suspendido que danzaban en el silencio. El primer piso estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos de una época que Isabel no había conocido. Pero fue al subir las escaleras de madera que crujían suavemente bajo su peso, cuando comenzó a sentir que había algo diferente en este lugar, algo que no coincidía con la imagen de abandono que proyectaba desde el exterior. En el segundo piso, Isabel descubrió una biblioteca personal impresionante. Las paredes estaban cubiertas de estantes que llegaban hasta el techo, llenos de libros en español, inglés y francés sobre física, química, ingeniería y medicina. Había tratados científicos que databan de los años 40 y 50, revistas especializadas, cuidadosamente encuadernadas, y cuadernos manuscritos con una caligrafía elegante y precisa que llenaba página tras página de cálculos, diagramas y notas detalladas. Isabel tomó uno de los cuadernos al azar y lo abrió. Las páginas amarillentas contenían esquemas técnicos acompañados de notas en la letra de Amalia, prototipo de purificador de agua solar, eficiencia 97%, costos de producción 40% menores que métodos convencionales. En otro cuaderno encontró diseños para un sistema de refrigeración que no requería electricidad, alimentado únicamente por diferencias de temperatura natural. Las fechas se extendían a lo largo de décadas, desde los años 50 hasta finales de los 80. Pero fue en el tercer piso, donde Isabel hizo el descubrimiento que cambiaría no solo su comprensión de su tía abuela, sino su propia visión del futuro. Detrás de una estantería que parecía fija a la pared,
encontró un mecanismo oculto que, al ser activado, reveló una puerta secreta que daba acceso a una habitación que había permanecido sellada durante años. La habitación secreta era un laboratorio completamente funcional. Mesas de trabajo con instrumentos científicos que Isabel reconoció de su formación en enfermería, microscopios, balanzas de precisión y en el centro una serie de prototipos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción, pero que claramente habían sido construidos con materiales disponibles en México décadas atrás. En una mesa cerca de la ventana encontró una caja de metal que contenía decenas de rollos de grabaciones magnéticas. Con manos temblorosas, Isabel logró hacer funcionar un viejo reproductor que estaba conectado a unos altavoces. La voz de Amalia, pero más joven, llenó la habitación con una claridad que la hizo estremecer. 10 de marzo de mi reunión mensual del Círculo de Investigación Independiente de San Pedro del Sol. Presentes, Amalia Vázquez, coordinadora Dr. Roberto Herrera, físico, Carmen Delgado, química, Profer Luis Morales, matemático, Dra. Elena Castillo, bióloga. Isabel se sentó en una silla cercana, completamente absorta, mientras la grabación continuaba. Hemos completado las pruebas del sistema de desalinización portátil. Los resultados superan nuestras expectativas iniciales. El prototipo puede procesar 200 litros de agua marina por hora utilizando únicamente energía solar concentrada. Los costos de construcción son 60% menores que los sistemas importados, y todos los materiales pueden ser fabricados localmente. Durante las siguientes horas, Isabel escuchó grabación tras grabación que revelaban la existencia de un grupo secreto de científicos mexicanos, que durante más de 3 décadas habían desarrollado innovaciones tecnológicas independientes del sistema académico y gubernamental oficial. Amalia había sido una de las fundadoras de esta red, que incluía profesionales de toda la región que se reunían mensualmente para compartir investigaciones, desarrollar prototipos y documentar sus descubrimientos. Las grabaciones contaban una historia fascinante y dolorosa. El grupo había desarrollado decenas de innovaciones que podrían haber transformado la vida en las comunidades rurales mexicanas. Sistemas de irrigación eficientes, técnicas de construcción antisísmica, métodos de conservación de alimentos sin refrigeración, generadores de energía eólica de bajo costo. Pero una y otra vez, sus intentos de llevar estas innovaciones al mercado o de presentarlas a instituciones gubernamentales habían sido bloqueados por intereses económicos y políticos locales que preferían mantener la dependencia de tecnologías importadas y más costosas. En una grabación particularmente emotiva de 1971, Isabel escuchó la voz rota de Amalia. Hemos decidido mantener nuestro trabajo en secreto hasta que encontremos la manera correcta de protegerlo. Demasiadas veces hemos visto cómo nuestras ideas son robadas, distorsionadas o simplemente enterradas por aquellos que se benefician del statu quo. Pero no nos rendiremos. Esta documentación debe preservarse para el futuro, para cuando México esté listo para embracar su propio potencial innovador. Isabel pasó la siguiente semana dividiendo su tiempo entre el hospital y el edificio de Amalia, explorando cada rincón, leyendo cada documento, escuchando cada grabación. Descubrió que el sótano contenía un taller completamente equipado, donde varios de los prototipos habían sido construidos y perfeccionados. Había máquinas que todavía funcionaban, herramientas cuidadosamente mantenidas y cajas llenas de componentes y materiales cuidadosamente catalogados. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando encontró una serie de carpetas marcadas con fechas recientes. Amalia había continuado trabajando hasta sus últimos años, actualizando diseños, incorporando nuevos materiales disponibles, y lo más sorprendente de todo, había estado en contacto con una nueva generación de investigadores independientes que habían continuado el trabajo del círculo original en diferentes partes del país. La última carpeta contenía una carta dirigida específicamente a Isabel, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Amalia. Querida Isabel,
Si estás leyendo esto significa que he logrado cumplir mi último deseo de encontrar a la persona correcta para continuar nuestro trabajo. He observado tu dedicación en el hospital, tu perseverancia ante las dificultades y tu genuino deseo de ayudar a otros. Tú no lo sabes, pero tienes exactamente las cualidades que necesitamos: compasión, inteligencia práctica y la fuerza para enfrentar la oposición. Este legado no es solo mío, es de México, y tú tienes la capacidad de llevarlo al futuro que siempre soñamos. La carta continuaba explicando que Amalia había mantenido contacto con 3 investigadores jóvenes en diferentes ciudades del país que estaban esperando la señal para reactivar la red de investigación independiente. También proporcionaba detalles sobre cuentas bancarias secretas que contenían fondos suficientes para financiar las primeras fases de la reactivación y contactos con fabricantes locales que podrían ayudar a producir los prototipos a escala comercial. Isabel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Durante toda su vida, había sido vista como la hermana menos exitosa, la madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes, la mujer que había sacrificado sus sueños por responsabilidades imprevistas. Pero ahora, sosteniendo esta carta entre sus manos, se daba cuenta de que Amalia había visto algo en ella que ni siquiera ella misma había reconocido. La presión comenzó casi inmediatamente. Su hermana mayor, Patricia, la contadora, llegó al edificio apenas una semana después de que Isabel comenzara a limpiarlo y organizarlo. Isabel, esto es una oportunidad increíble para ti. Tengo contactos con una empresa desarrolladora que está interesada en comprar este lote. Podrías obtener suficiente dinero para comprar una casa propia y tal vez hasta abrir tu propio consultorio médico. Su hermano Raúl fue más directo. No seas tonta, Isabel. Este edificio es una ruina. Va a costarte una fortuna repararlo. ¿Y para qué? Vende ahora que puedes obtener un buen precio. Invierte el dinero sabiamente y asegura el futuro de Sofía. Incluso su madre, durante una de sus visitas dominicales, expresó su preocupación. Mija, yo sé que tienes buen corazón, pero a veces eres demasiado soñadora. Este edificio ha estado abandonado por décadas. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Convertirlo en qué? Sé práctica. Pero Isabel había comenzado a ver posibilidades donde otros veían problemas. Con la ayuda de las detalladas instrucciones de Amalia, logró contactar a los 3 investigadores mencionados en la carta. Dr. Miguel Fernández en Guadalajara, especialista en energías renovables. Inge Ana Ruiz en Puebla, experta en biotecnología agrícola. Y Prof. Carlos Mendoza en Monterrey, innovador en sistemas de construcción sustentable. La primera videoconferencia que organizó en el laboratorio secreto, utilizando equipo moderno que había instalado con parte de los fondos de Amalia, fue emocionalmente abrumadora. Los 3 investigadores habían estado esperando este momento durante años, manteniendo vivo el espíritu del círculo original, mientras desarrollaban sus propias innovaciones en aislamiento. Isabel, le dijo la Ana Ruiz durante esa primera llamada, lo que Amalia logró preservar aquí es invaluable. Tenemos la documentación completa de décadas de investigación independiente que puede ser aplicada inmediatamente con tecnologías actuales. Podríamos revolucionar la agricultura sostenible en comunidades rurales. El Dr. Miguel Fernández añadió, los diseños de energía solar que encontraste, combinados con materiales modernos, podrían proporcionar electricidad confiable a pueblos enteros a una fracción del costo de los sistemas convencionales. Durante las siguientes semanas, Isabel comenzó a dividir su tiempo entre el hospital, donde continuaba trabajando para mantener a su familia, y el edificio, donde lentamente iba transformando el laboratorio secreto en un centro de investigación y desarrollo funcional. Sofía, inicialmente escéptica sobre el proyecto extraño de su madre, comenzó a mostrar interés genuino cuando Isabel le explicó el potencial impacto social de las innovaciones que estaban desarrollando. «Mamá», le dijo Sofía una tarde mientras ayudaba a catalogar documentos, «esto es como tener superpoderes secretos, pero para ayudar a la gente de verdad». La primera prueba real llegó cuando Isabel decidió implementar uno de los diseños más simples de Amalia,
un sistema de purificación de agua que podía ser construido con materiales disponibles localmente, con la ayuda del Carlos Mendoza, quien viajó desde Monterrey para supervisar la construcción. Instalaron el sistema en el patio trasero del edificio. La demostración fue un éxito completo. El sistema procesaba agua corriente y la convertía en agua purificada con una eficiencia del 99%, utilizando únicamente energía solar y filtros hechos con materiales locales. El costo total de construcción fue menos de una quinta parte de lo que costaría un sistema de purificación comercial equivalente. Isabel organizó una pequeña demostración para algunos vecinos del centro histórico, sin revelar la fuente de la tecnología. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Doña Carmen, que manejaba la farmacia vecina, se ofreció a ayudar a promocionar el sistema entre sus clientes. Don Roberto, el artesano, expresó interés en aprender a construir los filtros para venderlos en su tienda. Pero el verdadero momento de transformación llegó cuando Isabel recibió una visita inesperada. Dr. Elena Vázquez, directora del Departamento de Salud Pública Regional, había escuchado rumores sobre el sistema de purificación y quería verlo personalmente. Isabel la recibió con nerviosismo, temiendo que su falta de credenciales académicas formales pudiera descalificar todo el proyecto. Sin embargo, Dr. Vázquez quedó impresionada no solo por la tecnología, sino por la visión integral que Isabel había desarrollado. Señora Carrillo, le dijo después de una presentación detallada, lo que usted está haciendo aquí tiene el potencial de impactar positivamente la salud pública en toda la región. Me gustaría invitarla a presentar su trabajo en la próxima Conferencia Regional de Salud Comunitaria. Esa invitación marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Isabel. Durante los siguientes meses, mientras continuaba trabajando en el hospital y desarrollando los proyectos del laboratorio, comenzó a recibir reconocimiento profesional que nunca había imaginado posible. La Conferencia de Salud Pública fue seguida por invitaciones a presentar en universidades, consultas con organizaciones no gubernamentales y propuestas de colaboración con instituciones de investigación. Su familia gradualmente comenzó a ver a Isabel con nuevos ojos. Patricia, la contadora, dejó de insistir en la venta del edificio y comenzó a ofrecer ayuda con la gestión financiera del proyecto. Raúl contribuyó con sus habilidades mecánicas para construir y mantener los prototipos. Su madre, aunque todavía no comprendía completamente el alcance del trabajo de Isabel, expresaba orgullo por la dedicación y persistencia de su hija. El momento más emotivo llegó durante una reunión familiar de Navidad, 6 meses después de que Isabel heredara el edificio. Sofía había preparado una presentación sobre el impacto social de los proyectos de su madre, incluyendo fotografías de las primeras comunidades rurales que habían implementado los sistemas de purificación de agua, y las historias de familias que habían sido beneficiadas directamente. Mi mamá, dijo Sofía frente a toda la familia extendida, no solo heredó un edificio, heredó una misión, y ahora toda nuestra familia es parte de algo que va a cambiar la vida de miles de personas. Isabel sintió lágrimas en los ojos al ver cómo su hija había comprendido no solo la importancia técnica del trabajo, sino su significado emocional y social. Después de años de sentirse como la hermana menos exitosa, la madre que había tomado decisiones difíciles, la mujer que había sacrificado sus sueños personales por responsabilidades familiares, finalmente había encontrado un propósito que integraba todas sus experiencias y habilidades. El laboratorio secreto de Amalia se había convertido en el centro de innovación tecnológica comunitaria de San Pedro del Sol. Los sistemas de purificación de agua estaban siendo implementados en 12 comunidades rurales. Los prototipos de refrigeración solar estaban en fase de prueba en 3 mercados locales. Isabel había sido invitada a formar parte de una red nacional de innovadores independientes que trabajaban para desarrollar soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles. Una tarde de primavera, mientras revisaba los últimos reportes de implementación en su oficina del segundo piso,
Isabel encontró una fotografía que había pasado por alto durante meses de catalogación. La imagen mostraba a Amalia, joven, sonriendo junto a otros 5 investigadores en el mismo laboratorio que ahora era el corazón del centro de innovación. En la parte trasera de la fotografía, con la caligrafía elegante que Isabel había aprendido a reconocer, Amalia había escrito: "El verdadero legado no son las innovaciones que creamos, sino las personas que inspiramos a continuar creando". Isabel sonrió comprendiendo finalmente que el año 2025 no había sido una fecha aleatoria. Amalia había sabido de alguna manera cuándo sería el momento correcto para que su legado renaciera. Había esperado hasta encontrar a la persona correcta, alguien que tuviera no solo las habilidades técnicas, sino la compasión, la perseverancia y la visión para llevar adelante una misión que trascendía cualquier logro individual. Esa noche, después de un día particularmente productivo en el centro y un turno exitoso en el hospital, Isabel se sentó en el balcón del tercer piso del edificio, mirando las luces del pueblo que se extendía ante ella. Sofía estaba en su habitación estudiando para sus exámenes finales de preparatoria, y había expresado interés en estudiar ingeniería biomédica para poder contribuir formalmente al trabajo del centro. Isabel pensó en el camino que la había llevado hasta este momento. Los años de lucha como madre soltera, los turnos dobles en el hospital, las noches de preocupación económica, los comentarios condescendientes de familiares bien intencionados que no comprendían sus decisiones. Todo había sido preparación para este momento, para esta responsabilidad, para esta oportunidad de impactar positivamente las vidas de miles de personas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era don Miguel Fernández desde Guadalajara, con noticias emocionantes sobre la aprobación de fondos gubernamentales para expandir el programa de energía solar comunitaria a nivel nacional. Isabel escuchó las actualizaciones mientras observaba las estrellas que brillaban sobre San Pedro del Sol, sintiendo una profunda gratitud por el regalo inesperado que Amalia le había dejado. No solo un edificio o una herencia material, sino una nueva identidad, un propósito transformador y la oportunidad de demostrar que las personas ordinarias pueden lograr cosas extraordinarias cuando encuentran su verdadera vocación. El teléfono sonó nuevamente una hora después. Esta vez era la Ana Ruiz desde Puebla con una propuesta que Isabel jamás había anticipado. Isabel, hemos estado revisando los datos de implementación de los sistemas de purificación en las comunidades rurales. Y los resultados son extraordinarios. No solo estamos viendo una reducción del 85% en enfermedades relacionadas con agua contaminada, sino que las comunidades han comenzado a desarrollar sus propias mejoras a los diseños originales. Isabel se incorporó en su silla, sintiendo una emoción familiar que había aprendido a reconocer como el momento cuando una idea comenzaba a transformarse en realidad tangible. ¿Mejoras? ¿Qué tipo de mejoras? En la comunidad de Santa Rosa, los habitantes han modificado el sistema para incluir un componente de mineralización que mejora el sabor del agua. En el refugio, han desarrollado una versión portátil que puede ser transportada a campos de cultivo durante las épocas de siembra. Es como si los diseños de Amalia fueran semillas que están germinando en formas que ni siquiera ella había imaginado. Esta revelación llevó a Isabel a una comprensión más profunda de lo que realmente había heredado. No era simplemente un conjunto de prototipos o documentos históricos, sino una metodología de innovación que empoderaba a las comunidades para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo tecnológico. Amalia y su círculo no habían creado solo inventos, habían creado un sistema que permitía a las personas ordinarias convertirse en innovadores. Durante los siguientes meses, Isabel comenzó a documentar sistemáticamente no solo las implementaciones técnicas, sino las historias humanas detrás de cada adaptación y mejora. En sus visitas regulares a las comunidades beneficiadas, llevaba consigo una cámara y una grabadora, siguiendo el ejemplo de Amalia de preservar no solo los datos técnicos, sino las narrativas personales que daban contexto y significado al progreso tecnológico.
La historia de Esperanza Morales en la comunidad de Agua Dulce le impactó particularmente. Esperanza había sido la primera en implementar el sistema de purificación en su hogar, pero había ido más allá. Había comenzado a enseñar a otras mujeres del pueblo no solo cómo usar el sistema, sino cómo mantenerlo, prepararlo y adaptarlo a sus necesidades específicas. Doña Isabel, le dijo Esperanza durante una de sus visitas, usted nos dio una herramienta, pero nosotras descubrimos que también nos dio el poder de crear nuestras propias soluciones. Esta conversación inspiró a Isabel a desarrollar lo que llamó el programa de multiplicadores comunitarios. Identificó a personas como Esperanza en cada comunidad participante y les proporcionó capacitación adicional para que pudieran convertirse en líderes técnicos locales, capaces no solo de mantener los sistemas existentes, sino de diseñar nuevas aplicaciones basadas en las necesidades específicas de sus comunidades. El programa creció orgánicamente. Pronto, Isabel estaba coordinando una red de más de 30 multiplicadores comunitarios distribuidos en 12 estados del país. Cada mes organizaba videoconferencias donde los multiplicadores compartían sus innovaciones, desafíos y éxitos. Lo que había comenzado como la implementación de algunos prototipos históricos se había convertido en un movimiento nacional de innovación tecnológica comunitaria. El reconocimiento llegó de manera inesperada cuando Isabel recibió una invitación para participar en el Foro Nacional de Innovación Social, un evento que reunía a los líderes más influyentes en desarrollo comunitario del país. Al principio, Isabel dudó en aceptar, sintiendo que no tenía las credenciales académicas o profesionales que caracterizaban a otros participantes. Pero Sofía, ahora en su primer año de ingeniería biomédica, la convenció. Mamá, tú tienes algo que la mayoría de esos académicos no tienen: resultados reales que están cambiando vidas reales. La presentación de Isabel en el foro fue un momento definitorio. En lugar de enfocarse en aspectos técnicos o teorías de desarrollo, decidió contar historias. Habló sobre Esperanza Morales y su transformación de usuaria a innovadora. Describió cómo don Carlos en el refugio había desarrollado un sistema de irrigación que combinaba los principios de purificación de agua con técnicas ancestrales de agricultura. Narró la historia de la joven Ana Pérez, quien había usado los principios aprendidos en el programa para desarrollar un proyecto de ciencias que ganó la Feria Estatal de Innovación Estudiantil. La respuesta de la audiencia fue inmediata y entusiasta. Al final de la presentación, Isabel fue rodeada por investigadores, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales de desarrollo que querían aprender más sobre su metodología. Pero la conversación que más la impactó fue con Carmen Vázquez, directora del Instituto Nacional de Innovación Social. Señora Carrillo, le dijo Dr. Vázquez, lo que usted ha logrado representa un nuevo paradigma en desarrollo tecnológico. No estamos hablando simplemente de transferencia de tecnología, sino de democratización de la innovación. Me gustaría proponer una colaboración formal entre su centro y nuestro instituto para expandir este modelo a nivel nacional. Esta propuesta llevó a Isabel a enfrentar una decisión que habría sido impensable 2 años antes. Le ofrecían la oportunidad de convertir su trabajo en una iniciativa gubernamental oficial, con presupuesto, reconocimiento formal y la posibilidad de impactar a millones de personas. Pero también significaría alejarse del modelo íntimo y personal que había caracterizado su enfoque hasta el momento. Después de semanas de reflexión y consultas con su red de multiplicadores comunitarios, Isabel desarrolló una propuesta alternativa. En lugar de absorber su trabajo dentro de una estructura gubernamental existente, propuso la creación de una fundación independiente que mantuviera la flexibilidad y el enfoque comunitario que habían sido claves para su éxito, pero con el respaldo y los recursos necesarios para expandir significativamente su alcance. La Fundación Amalia Vázquez para la Innovación Comunitaria fue oficialmente establecida en una ceremonia que tuvo lugar en el edificio histórico de San Pedro del Sol, ahora completamente restaurado y funcionando como el centro de operaciones de una red
que se extendía por todo el país. Isabel había logrado honrar el legado de su tía abuela mientras creaba algo completamente nuevo y propio. La transformación de Isabel Carrillo de auxiliar de enfermería, subestimada a líder nacional en innovación comunitaria, no había sido el resultado de un cambio súbito de identidad, sino el reconocimiento gradual de capacidades que siempre había poseído, pero que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar completamente. El edificio de Amalia no le había dado nuevas habilidades, sino el contexto y las herramientas para aplicar sus talentos existentes de maneras que nunca había imaginado posibles.